En este vídeo voy a hablar de tres generaciones importantes en la literatura y en la historia de España y también en el pensamiento filosófico de nuestro país, como fueron la generación del 98, la generación del 14, el novecentismo y por último la generación del 27. Grandes artistas, entre ellos Unamuno de la generación del 98, Azorín, Antonio Machado, Lorca de la generación del 27, Jorge Guillén, Juan Ramón Jiménez de la generación del 14, Ortega y Gasset también junto a Juan Ramón Jiménez, Gregorio Marañón y otros tantos. Zenobia Camprubí, que también fue escritora y perteneció a la generación del 14 y además fue la mujer de Juan Ramón Jiménez, que por cierto nadie la conoce como a su marido. Es una desgracia lo que sucede en este mundo occidental y luego se dice de la igualdad entre hombres y mujeres. Pero bueno, lo que voy a hablar yo son tres generaciones importantes dentro de la historia, la literatura y la filosofía española. La generación del 98 fue un movimiento literario y cultural que surgió a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, marcado por la crisis nacional tras la pérdida de las últimas colonias de ultramar y una profunda reflexión sobre la identidad española. Los autores de esta generación se caracterizaban por su crítica a la situación política y social del país, su interés por el paisaje y la historia de España y su búsqueda de una nueva forma de expresión literaria. La generación del 98 surgió por una crisis nacional que España perdió las últimas colonias del ultramar en América, en las islas Filipinas también, en las islas Guam y otras tantas en el Pacífico. Y luego encima, además, muchos de los escritores lo que reflexionaron sobre la profunda reflexión de la identidad de nuestro país. Joaquín Costa, que fue lo que llevó a cabo el regeneracionismo, fue una forma que intentaba, bueno, pues llevar a cabo esa corrupción que existió, sobre todo con Cánovas y Sagasta, Cánovas del Castillo, cuando se llevó a cabo pues, el turnismo del último tercio en la historia de España en la política entre los dos principales partidos, el Partido Conservador, que lo lideró Cánovas del Castillo, y el Partido Liberal, que estuvo liderado por Sagasta. Entonces, muchos de los autores de esta generación se caracterizaban por criticar sobre todo la situación política y social del país, que tuvieron gran interés en el paisaje y la historia de España y también buscaron una nueva forma de expresarse de forma literaria. Era casi una crítica hacia la situación que vivía España tras la pérdida de las últimas colonias de ultramar y los problemas de regeneración política y económica que sufría nuestro país a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Estos son los escritores, entre ellos Antonio Machado, Miguel de Unamuno, Pío Baroja, Zorín, Ramón María del Valle Inclán, Ramiro de Maeztu y Ángel Ganímez. Todos ellos fueron importantes y pertenecieron a la generación del 98. La generación del 14 o el novecentismo fue un movimiento cultural y literario español que surgió a principios del siglo XX, caracterizado por un enfoque en la intelectualidad, la europeización y la búsqueda de la perfección formal. Este movimiento se ubica entre la generación del 98 y las vanguardias, buscando renovar la literatura española y abrirla a nuevas influencias. La generación del 14 ya, si la generación del 98 es una crítica hacia la situación política, económica y social del país tras la pérdida de España en la generación del 98 de las últimas colonias de ultramar y todos los problemas de regeneración política, la corrupción y ese turnismo que existió con Cánovas y Sagasta del Partido Conservador y Liberal en el último tercio del siglo XIX en España, bueno, pues ellos lo que intentan la generación del 14 o novecentismo es llevar a cabo un enfoque de la intelectualidad, acercarse a Europa, es decir, la europeización, la búsqueda de la perfección formal. Figuras pues importantes que ahora voy a nombrar que dejaron huella en este novecentismo generación del 14. Ortega y Gasset dentro de la filosofía, Gregorio Marañón que fue médico y también buen ensayista, Ramón Pérez de Ayala, Gabriel Miró, que no confundir con Joan Miró, que Joan Miró fue pintor, Juan Ramón Jiménez, su mujer, que no voy a Camprubí, muy olvidada, y otros tantos que dejaron huella en esta generación. Pero yo he puesto los más importantes de la generación del 14. La generación del 27 fue un homenaje, aunque no se podría decir como homenaje, porque fue el fallecimiento de Góngora en 1627, pero fue un grupo influente de poetas españoles que formó la generación del 27 y que se caracterizó por la renovación estética, la exploración de nuevas formas poéticas y la influencia de las vanguardias. ¿En qué se caracterizó la generación del 27? La renovación estética, la exploración de nuevas formas poéticas, la influencia de las vanguardias y artistas, entre ellos Lorca, que fue de los más importantes y desgraciadamente murió
muy joven en 1936 durante la estallido de la Guerra Civil. Y además es que Lorca nació en 1898 cuando se formó el grupo de la generación del 98. Un hombre que podía haber dejado huella imprescindible si no llega a morir o fallecer tan joven, porque era uno de los grandes poetas y sobre todo también Lorca fue dramaturgo y podía haber dejado una huella literaria en todo el siglo XX muy importante para España. Y otros tantos como Alberti, Vicente Alessandri y Gerardo Diego, Damas Alonso, que ahora voy a nombrar, que dejaron una huella importantísima en la historia más reciente de la literatura española. Los más importantes, Federico García Lorca, Rafael Alberti, Luis Cernuda, Pedro Salinas, Jorge Guillén, Vicente Alexandre, Damaso Alonso, Gerardo Diego, Rosa Chacel, Manuel Alto Laguirre, otros tantos que dejaron huella en la generación del 27. Y por cierto, Rosa Chacel, gran escritora y totalmente olvidada de la generación del 27. Igual que Zenobia Camprubí y si hubiera habido alguna escritora en la generación del 98 también. Yo no sé si es porque se dice que hay tanta igualdad o no. Y luego además muchas mujeres como Rosa Chacel, Zenobia Camprubí, que fueron del siglo XX y que por cierto el año pasado se cumplieron 30 años del fallecimiento de una de las escritoras más importantes como fue ella. Luego repetir, lo repito de nuevo el nombre, Rosa Chacel, y que directamente esté olvidada en la literatura española más reciente, porque es que 30 años tampoco es que sea mucho. Pero bueno, así es el mundo en Occidente. Y también, bueno, olvidando bueno, pues, ciertas estructuras también artísticas por parte de grandes escritores, historiadores y pensadores del momento y artistas. Así que con ello finalizo. Comentar que soy historiador, he hablado de tres generaciones importantes y luego he nombrado los más importantes de cada generación. Y si os ha gustado este vídeo, darle a like, suscribiros, comentar. Repito de nuevo que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.